Es Elohim, fuego de Dios, arde en mi corazón. Fuego, fuego, fuego de Dios, cae ahora con poder. Fuego, fuego, fuego de Dios, ven y lléname otra vez. Es Elohim, enciende mi interior. La obediencia como condición para la manifestación de la gloria. Cuando Levítico 9 abre con la indicación en el día octavo, el texto nos sitúa en un momento de transición crítica. Después de 7 días de consagración, llega el día en que el sacerdocio comenzará a operar públicamente. Este marco literario resalta que no se trata de un acto improvisado, sino de un proceso cuidadosamente estructurado por el Eterno. La instrucción es clara: tomar los animales específicos, presentarlos de manera ordenada y seguir cada detalle tal como fue mandado. Esto demuestra que la obediencia ritual no era una formalidad vacía, sino el fundamento para que pudiera experimentar la manifestación visible de la gloria. El orden divino establece las condiciones para la presencia divina, y este pasaje subraya que la obediencia no es opcional, sino el camino para una relación correcta con el Eterno. Cuando Moisés presenta al pueblo las instrucciones divinas y declara: «Esto es lo que el Eterno mandó, hacedlo y la gloria del Eterno se os aparecerá», establece un principio teológico clave en la espiritualidad hebrea. La obediencia abre la puerta a la revelación. En el antiguo Israel, obedecer no era solo cumplir reglas, sino alinearse con la voluntad del Creador para permitir que su presencia se manifestara en el campamento. El texto subraya que la aparición de la gloria no es automática, sino consecuencia de seguir con fidelidad lo ordenado. Esta dinámica enfatiza la importancia de la obediencia como un acto de confianza y reverencia, mostrando que la relación entre el pueblo y el Eterno se sostiene sobre la disposición humana a responder con fidelidad. La obediencia crea un espacio donde la presencia divina puede habitar sin conflicto. Aarón, como sumo sacerdote, recibe la instrucción de acercarse al altar y realizar primero la expiación por sí mismo. Este detalle es fundamental para comprender que incluso el líder espiritual más elevado necesita entrar en la presencia del Eterno desde la humildad y la purificación. El texto no suaviza la realidad. Antes de ministrar por el pueblo, Aarón debe enfrentarse a su propio pecado y ofrecer su propio sacrificio. Esta secuencia muestra que la autoridad sacerdotal no coloca a Aarón por encima del pueblo, sino en la primera fila del llamado a la obediencia. La Torá presenta un liderazgo que no se sustenta en privilegios, sino en responsabilidad. El sumo sacerdote es recordado de que no puede conducir al pueblo a un encuentro con la gloria si él mismo no ha sido purificado y reconciliado. El detalle de la sangre aplicada sobre los cuernos del altar, el derramamiento al pie del altar y la quema de la grosura enfatiza la precisión ritual requerida para que la expiación sea válida. Cada gesto es un acto teológico. La sangre, símbolo de vida, purifica. El altar, símbolo del encuentro, se santifica. La grosura ardiente asciende como aroma grato. Nada queda al azar. Esta minuciosidad demuestra que la obediencia no es una actitud abstracta, sino un acto concreto que se expresa en acciones precisas. En el antiguo cercano Oriente, los rituales tenían un significado simbólico profundo. Y ahí la Torá muestra que la relación con el Eterno requiere un compromiso total que involucra mente, cuerpo y acción. La reverencia hacia la santidad divina se manifiesta en la exactitud con la que se obedecen los mandamientos. Cuando Aarón realiza la ofrenda del pueblo, el texto muestra la continuidad del proceso. Lo que él hizo por sí mismo ahora lo hace en representación de la nación. Expiación, holocausto, ofrenda vegetal y sacrificio de paz. Cada elemento revela una secuencia espiritual diseñada por el Eterno. El pueblo se acerca mediante el sacrificio y el sacerdote sirve como mediador entre la humanidad y el Creador. En este acto corporativo,
Israel renueva su identidad como pueblo apartado. La obediencia de Aarón y la participación del pueblo permiten que la comunidad se coloque en una posición de reconciliación colectiva. El proceso completo apunta a la manifestación esperada. La gloria del Eterno aparecerá cuando todo haya sido realizado conforme a su instrucción. El pasaje culmina destacando que Aarón actuó como el Eterno lo había mandado a Moisés. Esta repetición insistente subraya que la obediencia es el núcleo del culto y la condición para la presencia divina. No era suficiente ofrecer sacrificios, era necesario ofrecerlos de la manera correcta, en el orden correcto y con el corazón correcto. La Torá establece que la santidad no es solo un atributo divino, sino un modo de vida que requiere disciplina y fidelidad. Esta enseñanza recuerda que cuando el ser humano sigue la instrucción divina con exactitud, el Eterno responde con su presencia. Por lo tanto, la aparición de la gloria no es un acto caprichoso, sino la consecuencia natural de una vida alineada con su voluntad. Obedecer es prepararse para ver la gloria manifestada. La enseñanza de este pasaje nos invita a reflexionar profundamente sobre el vínculo entre obediencia y presencia. El Eterno no se revela donde hay desorden, indiferencia o rebeldía, sino donde hay un corazón dispuesto a someterse a su instrucción. Así como Israel se preparó mediante sacrificios, humildad y precisión, también nosotros somos llamados a revisar nuestras prioridades, limpiar nuestros altares internos y acercarnos al Eterno con integridad. La gloria no se manifiesta en vidas descuidadas, sino en vidas entregadas. Hoy es un buen momento para preguntarnos, ¿estamos haciendo lo que Él mandó? Si anhelamos su presencia, comencemos por restaurar la obediencia. Solo entonces podremos experimentar su cercanía, su favor y su gloria, manifestándose de manera real y transformadora en nuestra vida. El fuego que consume produce adoración verdadera. El pasaje de Levítico 9, 18-24 nos introduce en un momento culminante dentro del sistema sacrificial, el instante en que el fuego del Eterno desciende para consumir la ofrenda. Este acto no es un mero espectáculo sobrenatural, sino la validación divina de un culto que ha sido preparado cuidadosamente según las instrucciones reveladas. Lo primero que observamos es la minuciosidad de los sacrificios, la sangre rociada alrededor del altar, las partes específicas entregadas, las ofrendas mecidas y elevadas. Nada queda a la improvisación. El Eterno enseña que su presencia se mueve en el marco de la obediencia y la santidad, no en el terreno del desorden emocional o la religiosidad vacía. En este contexto, cuando todo se ha hecho conforme al mandato, la gloria se manifiesta. El fuego no aparece para entretener, sino para autenticar. El fuego que descendió sobre el altar representa la intervención soberana del Eterno en respuesta a un sacerdocio consagrado. Aarón y sus hijos no solo presentan la ofrenda, se convierten en mediadores del encuentro entre el cielo y la tierra. Este fuego no depende del esfuerzo humano, viene de delante del Eterno, recordando que la vida espiritual verdadera no nace de técnicas, emociones manipuladas o métodos modernos, sino del toque divino que transforma. La liturgia israelita subraya que la adoración nunca puede ser un producto humano. Siempre debe ser una respuesta a la iniciativa del Eterno. Mientras la sangre purifica y la grasa arde, la presencia desciende para consumar lo que el hombre no puede completar. Cuando el fuego cae, ocurren dos realidades simultáneas. El sacrificio queda consumido y el pueblo queda postrado. No se trata de un fuego simbólico, es un fuego que elimina, refina y declara aceptación. En términos del antiguo cercano Oriente, este tipo de manifestación era entendido como un acto de entronización. El Eterno aceptaba la ofrenda y al hacerlo reafirmaba su señorío sobre el campamento. Para Israel, este gesto significaba que su relación estaba en orden, su culto había sido recibido y su pacto continuaba vigente. La respuesta inmediata del pueblo, rostros en tierra, revela un patrón fundamental. La verdadera adoración nace cuando el hombre reconoce la trascendencia del Eterno y su propia pequeñez ante Él.
No cantos, no palmas, no emociones artificiales, sino rendición absoluta. La adoración bíblica siempre ha sido respuesta, nunca iniciativa humana. Primero cae el fuego, luego viene la postración. En tiempos modernos muchos buscan la emoción sin altar, la gloria sin sacrificio, la experiencia sin consagración. Pero el orden divino permanece intacto. Sin expiación no hay aceptación. Sin santidad no hay manifestación. Sin obediencia no hay fuego. Levítico 9 desmonta cualquier intento de construir un culto centrado en los sentidos y nos recuerda que la adoración auténtica nace cuando el Eterno se revela, y el hombre solo puede callar, caer y rendirse. La postración del pueblo no fue ensayada, fue inevitable. Es importante observar que antes del fuego hubo un liderazgo en orden. Aarón bendice al pueblo después de ofrecer los sacrificios, y luego él y Moisés entran juntos al tabernáculo. Este acto es profundamente significativo porque la mediación no solo es sacerdotal, sino también profética. Ambos roles se unen para presentar el culto completo ante el Eterno. Solo entonces salen, bendicen al pueblo y la gloria se revela. Aquí aprendemos que la autoridad espiritual que no entra en la presencia carece de la capacidad de guiar al pueblo hacia experiencias genuinas del Eterno. Cuando los líderes se consagran, el fuego desciende. Cuando se corrompen, el altar se apaga. El texto es pedagógicamente contundente. Finalmente, el fuego que consume no destruye al adorador, sino que purifica su entendimiento. Israel, al ver el fuego, entiende que su adoración no es un acto estético ni emocional, sino un pacto vivo con el Eterno que exige temor, reverencia y entrega total. Ese fuego marca un antes y después en el tabernáculo. Desde ese momento, todo sacrificio será encendido por ese fuego inicial, mostrando que la vida espiritual se sostiene por lo que el Eterno inicia, no por lo que el hombre fabrica. La postración del pueblo enseña que la adoración verdadera no se fuerza ni se programa, brota cuando la gloria se hace visible y el corazón reconoce al único digno. Este pasaje nos invita a evaluar qué tipo de adoración estamos ofreciendo. ¿Hay altar pero no hay fuego? ¿Hay cantos pero no hay obediencia? ¿Hay liturgia pero no hay consagración? El Eterno sigue respondiendo al sacrificio correcto, al corazón que se rinde y al liderazgo que se santifica. No necesitamos emociones superficiales ni experiencias manufacturadas. Necesitamos la intervención genuina del Eterno que consume lo viejo y enciende lo eterno. Que este texto nos lleve a presentarnos con reverencia, a ordenar nuestra vida, a limpiar nuestro altar y a buscar el fuego que transforma. La adoración verdadera comienza cuando el Eterno desciende, y nosotros como Israel solo podemos postrarnos en rendición. La adoración como obediencia y no como emoción. La muerte de Nadab y Abiú se ha convertido en uno de los episodios más densos de todo el libro de Levítico, no solo por el juicio inmediato, sino por el principio espiritual que revela. Ellos no actuaron desde la rebeldía abierta, ni desde un propósito perverso, actuaron desde el impulso. Ofrecieron fuego extraño sin que el Eterno lo hubiera mandado, demostrando que la adoración no se basa en sentir algo fuerte, sino en alinear cuidadosamente cada acción al diseño divino. En el sistema levítico, cada acto de culto era un gesto pedagógico que enseñaba santidad, orden y precisión. Ellos deshicieron ese orden introduciendo un elemento no autorizado, y su acción reveló una verdad incómoda. No toda pasión religiosa es aceptable. En ocasiones, lo que parece devoción puede convertirse en transgresión cuando no está sometido a la voluntad del Eterno. Este pasaje desarma la idea moderna de que la intención es suficiente y nos obliga a ver que el Eterno no recibe adoración según nuestra creatividad, sino según su instrucción. El texto también muestra la diferencia entre cercanía emocional y cercanía obediente. Nadab y Abiú estaban muy cerca del altar, muy cerca del sacerdocio, muy cerca de la gloria que había descendido. Sin embargo, su cercanía física no garantizaba una comprensión profunda de lo santo. El fuego extraño simboliza la confusión entre adoración auténtica y espiritualidad improvisada.
Ellos quisieron acercarse, pero no de la forma correcta. Levítico enseña que lo sagrado requiere límites precisos, y quien se acerca sin discernimiento pone en riesgo su propia vida. La santidad del Eterno no es un concepto subjetivo, sino una realidad que regula la manera de servirle. La emoción puede ser parte del culto, pero no puede dirigirlo. Lo sagrado exige estructura, obediencia y exactitud, porque no podemos transformar la adoración en un lugar donde las emociones dictan lo permitido. La narrativa también deja implícito que el fuego extraño tiene raíces en la autosuficiencia espiritual. El texto no explica qué los llevó a actuar así, pero el contexto sugiere que actuaron por iniciativa propia, fuera del mandato. Este tipo de adoración nace cuando el ser humano confía más en su propio sentir que en la palabra del Eterno. En el antiguo cercano Oriente, los cultos paganos estaban llenos de improvisación emocional y rituales guiados por sentimientos intensos. Pero Israel fue llamado a caminar en un culto completamente diferente, uno que se fundamentara en obediencia, no en expresión emocional sin restricciones. Al introducir un fuego no autorizado, Nadab y Abiú rompieron la diferencia entre Israel y las naciones, entre lo revelado y lo inventado, entre lo santo y lo profano. Su error consistió en hacer del santuario un espacio moldeado por impulsos humanos. Y el santuario nunca fue diseñado para eso. Fue diseñado para manifestar la santidad del Eterno. La respuesta del Eterno al acto de Nadab y Abiú no debe leerse como intolerancia, sino como una enseñanza sobre la naturaleza inviolable de lo santo. En la visión bíblica, la santidad no es un sentimiento, sino una condición ontológica que estructura el universo. La transgresión de estos sacerdotes no solo fue ritual, fue metafísica. Alteraron el orden que el Eterno había establecido y rompieron la armonía del culto que simbolizaba la reconciliación entre el cielo y la tierra. Por eso el fuego que salió del Eterno no fue un acto de ira caprichosa, sino un acto de justicia que preservaba la santidad del espacio sagrado. Este pasaje nos recuerda que no se puede jugar con lo santo, no se puede manipular ni adaptar según nuestras preferencias. La adoración no es un derecho humano, es un privilegio concedido bajo condiciones precisas, y quien las ignora transforma el altar en un lugar peligroso. El silencio de Aarón después de la muerte de sus hijos es uno de los momentos más profundos del texto. Podía haber cuestionado, protestado o lamentado de manera desbordada, pero en lugar de eso guardó silencio. Ese silencio no es indiferencia, es reverencia. Aarón reconoce que la santidad del Eterno está por encima de su dolor personal. Su respuesta nos enseña que la adoración verdadera no elimina nuestras emociones, pero las ordena según la voluntad del Creador. En la cosmovisión bíblica, la santidad no se ajusta a nuestras circunstancias. Nosotros nos ajustamos a ella. Aarón entendió que lo santo no depende del entendimiento humano, sino del carácter del Eterno. Su silencio es una declaración teológica. El Eterno es justo incluso cuando su justicia nos es incomprensible. Su silencio enseña más que 1000 palabras, porque revela un corazón que sabe que servir al Eterno implica sumisión total. Finalmente, este pasaje nos deja un llamado pastoral a examinar nuestras prácticas espirituales. ¿Cuánto de lo que hacemos en nombre del Eterno nace realmente de su palabra y cuánto nace de nuestras emociones momentáneas? Nadab y Abiú simbolizan al creyente que confunde intensidad con aprobación divina, creatividad con obediencia, espontaneidad con revelación. Este texto no condena la emoción, pero sí la emoción sin dirección. La adoración auténtica es una combinación de pasión ordenada, reverencia profunda y fidelidad absoluta. Hoy, cuando la espiritualidad moderna promueve experiencias más que obediencia, Levítico nos recuerda que la adoración no es un escenario para mostrar sentimientos, sino un altar donde se expresa sumisión. La pregunta clave no es qué sentimos, sino si lo que hacemos fue mandado por el Eterno. Allí se decide si nuestro fuego es santo o extraño. Este pasaje nos invita a evaluar si nuestra adoración nace de la obediencia o del impulso.
El Eterno no busca emociones sin dirección, sino corazones sometidos a su voluntad. Nadab y Abiú nos recuerdan que incluso buenas intenciones pueden desviarnos si no están alineadas con la instrucción divina. La adoración verdadera requiere disciplina, reverencia y un compromiso profundo con lo que el Eterno ha establecido. Hoy te invito a examinar tus prácticas, tus motivaciones y tus impulsos espirituales. Pregúntate, ¿mi fuego es santo o extraño? ¿Estoy adorando según el diseño del Eterno o según mis emociones del momento? Que esta palabra despierte un deseo genuino de regresar a una adoración pura, ordenada y obediente, donde cada acto honre al Creador, no por lo que sentimos, sino por lo que Él ha dicho. La santidad del servicio no se suspende, aún en el dolor. El relato de Levítico 10, 12 o 20 nos sitúa en uno de los momentos más tensos y emocionalmente complejos del ministerio sacerdotal. Aarón acaba de perder a 2 de sus hijos en un juicio directo del Eterno. Y sin embargo, en medio de ese ambiente cargado de duelo y desconcierto, Moisés le transmite nuevas instrucciones acerca de las porciones sagradas que deben ser comidas en el lugar santo. Esta tensión entre el dolor humano y la continuidad del servicio sacerdotal revela que la santidad en Israel no era un concepto abstracto, sino una realidad que exigía disciplina, conciencia y fidelidad, incluso en los momentos más oscuros. El Eterno había colocado sobre Aarón y sus hijos la responsabilidad de actuar como mediadores entre él y el pueblo, y esa función no podía interrumpirse por tragedias personales. En el antiguo cercano Oriente, los sacerdotes de otras culturas también tenían restricciones durante el duelo. Pero la Torá eleva esta exigencia a un nivel donde el servicio al Eterno se convierte en un acto de lealtad que trasciende la emocionalidad inmediata. Aquí comprendemos que la santidad implica sostener el orden divino incluso cuando la vida nos ha golpeado profundamente. Cuando Moisés instruye acerca de comer la ofrenda sin levadura junto al altar, no está siendo insensible al dolor de Aarón, sino recordándole que su función sacerdotal es inseparable del mandato del Eterno. Comer la porción correspondiente no era un simple ritual alimentario, significaba participar activamente en la purificación del pueblo, interiorizar la santidad del sacrificio y asumir sobre sí la iniquidad de Israel. En un contexto donde lo sagrado se expresa a través de acciones concretas, la falta de cumplimiento no solo representaría una omisión, sino un quiebre en la cadena simbólica que aseguraba la reconciliación comunitaria. El Eterno había dispuesto que la santidad del santuario permease la vida de quienes ejercían el sacerdocio, y el acto de comer lo consagrado funcionaba como un mecanismo de identificación espiritual con la obra divina. Sin embargo, hacerlo sin la disposición interior correcta era igualmente peligroso, pues la santidad no tolera la mezcla entre duelo, confusión emocional y deber ritual. Este momento revela que obedecer al Eterno requiere equilibrio entre acción ritual y la condición del corazón. Al analizar la reacción de Moisés ante el hecho de que el macho cabrío de la expiación había sido quemado en lugar de comido, se manifiesta nuevamente la urgencia por preservar la integridad del ritual. Moisés entiende que el Eterno había dado instrucciones precisas para que esa ofrenda fuera consumida en el lugar santo, porque a través de ese acto los sacerdotes llevarían la iniquidad de la congregación. En otras palabras, no comer la porción del sacrificio no era simplemente desobedecer un detalle, sino romper el mecanismo simbólico mediante el cual el pueblo era reconciliado. En el pensamiento del antiguo Israel, las acciones rituales no eran alegorías, sino realidades espirituales que conectaban al pueblo con la voluntad del Eterno. Moisés, con celo por la santidad, reacciona de manera enérgica porque entiende que el bienestar espiritual de toda la nación depende del cumplimiento exacto de estas instrucciones. Su postura encarna el rol del mediador profético que resguarda la pureza del sistema instituido por el Eterno para la vida comunitaria.
La respuesta de Aarón introduce una dimensión profundamente humana dentro de la exigencia divina. Él no contradice a Moisés, pero explica algo crucial. Aunque cumplió con la presentación de los sacrificios, su corazón está profundamente herido por la muerte de sus hijos, y comer del sacrificio en ese estado emocional habría sido inapropiado ante el Eterno. Esta consideración refleja una sensibilidad espiritual avanzada. Aarón entiende que la santidad no se limita al cumplimiento externo, sino que involucra la calidad interior del adorador. En el pensamiento hebreo, especialmente dentro del sistema sacerdotal, participar de lo sagrado requería pureza ritual y también disposición emocional adecuada. Comer del sacrificio en medio del duelo habría convertido un acto santo en uno vacío o incluso profanador. Esta defensa no apela a la emoción en contra de la ley, sino a la intención misma de la ley: honrar al Eterno con integridad total. Aarón muestra que la santidad exige verdad interna, no solo ejecución externa. Cuando Moisés escucha la explicación de Aarón, el texto afirma que se dio por satisfecho. Este detalle revela una enseñanza crítica para la vida espiritual. Incluso en un sistema estrictamente regulado como el sacerdotal, existe un espacio para el discernimiento y la comprensión del corazón humano. Moisés, representante de la instrucción divina, reconoce que la postura de Aarón no es rebeldía, sino reverencia. El Eterno no demanda rituales vacíos ni obediencias automáticas desligadas de la realidad emocional del adorador. Esto diferencia al sistema del Eterno de las prácticas mecánicas de otras culturas del Cercano Oriente, donde lo sagrado funcionaba más como un código inflexible que como un espacio de encuentro. Aquí vemos que la santidad no es solamente orden, sino también relación. No es solo estructura, sino también sensibilidad. Moisés reconoce que la verdadera obediencia no consiste en cumplir sin alma, sino en buscar agradar al Eterno desde una integridad profunda. Aún así, el pasaje mantiene un equilibrio potente entre responsabilidad y humanidad. Aunque Aarón no participó del sacrificio, continuó con todas las demás funciones del día, mostrando que el servicio al Eterno no se cancela ni se suspende por el dolor, pero la manera en que se ejecuta puede adaptarse para honrar su santidad. En otras palabras, la tragedia no exime del llamado, pero sí invita a ejercerlo con discernimiento. La santidad exige constancia, pero no insensibilidad. Exige firmeza, pero no desconexión emocional. Este episodio enseña que en la vida espiritual el compromiso con el Eterno debe ser sólido incluso en la aflicción, y al mismo tiempo, la manera en que se expresa ese compromiso debe ser guiada por sabiduría, reverencia y comprensión del propio estado interior. Así, la santidad se convierte en un camino que integra fidelidad, humanidad y profunda responsabilidad espiritual. Este relato nos invita a considerar la calidad de nuestro servicio al Eterno en tiempos de prueba. La fidelidad no se demuestra únicamente cuando todo va bien, sino precisamente cuando el corazón está herido y la vida parece fracturada. El Eterno no pide que ignoremos nuestro dolor, pero sí que mantengamos nuestra lealtad a Él incluso en medio de él. Aarón nos muestra que no todo puede hacerse de cualquier manera. Servir requiere discernimiento, integridad y verdad interior. Moisés nos enseña que la corrección debe ir acompañada de comprensión y que la santidad no cancela la compasión. Hoy somos llamados a reflexionar. ¿Cómo respondemos cuando el dolor interrumpe nuestras responsabilidades espirituales? ¿Nos alejamos del servicio o lo llevamos adelante con un corazón sincero? El Eterno busca adoradores que sigan firmes, que honren su nombre con acciones y con disposición interior, incluso en las horas más oscuras. La santidad como distinción. El llamado a diferenciar entre lo limpio y lo inmundo. El capítulo de Levítico 11 abre un eje fundamental en la formación espiritual y cultural de Israel, la capacidad de distinguir. En el antiguo Cercano Oriente, los pueblos tenían dietas variadas relacionadas con prácticas rituales, cultos locales e incluso simbolismos mágicos. Pero el Eterno establece un sistema que ordena el mundo
la vida y el cuerpo de su pueblo. La distinción entre lo limpio y lo inmundo no es caprichosa, es pedagógica, porque enseña que la santidad comienza con saber identificar límites. Israel debía aprender que no todo lo que existe está permitido, y que caminar con el Eterno implica reconocer fronteras que separan lo santo de lo común. En una época donde los animales impuros se asociaban a cultos foráneos y fuerzas caóticas de la naturaleza, estas leyes funcionaban como un muro espiritual para proteger la identidad. Así, la primera lección de santidad no es moral, sino cognitiva. Aprender a diferenciar, a discernir y a ordenar la vida según el diseño divino. Dentro del texto, la Torá presenta categorías precisas para animales terrestres, acuáticos, aéreos e incluso insectos. Esta clasificación no responde a criterios científicos modernos, sino a un sistema simbólico donde la integridad de la criatura expresa armonía con el orden creado. Un animal que rumia y tiene pezuña hendida encarna estabilidad y domesticación, mientras que los animales impuros suelen estar asociados a comportamientos carroñeros, depredación nocturna o ambivalencia biológica. El Eterno toma estas imágenes conocidas por los pueblos del entorno y las resignifica pedagógicamente para enseñar que Israel debe vivir una vida ordenada, sin ambigüedades. Ser santo es reconocer que no todo lo que parece normal en otras culturas es aceptable en el pueblo consagrado. La obediencia en detalles tan cotidianos como la alimentación formaba el carácter espiritual de una nación. El texto también introduce una dimensión comunitaria. La pureza alimentaria no solo afecta al individuo, sino a la unidad del pueblo. Comer lo permitido y evitar lo prohibido se convierte en un lenguaje compartido, un marcador identitario que une y separa. En la antropología moderna, esto se llama barrera cultural, un mecanismo que evita la asimilación. El Eterno utiliza esta barrera para impedir que Israel adopte prácticas paganas relacionadas con sacrificios animales, ingestiones rituales o cultos a deidades agrarias y lunares. La dieta santa se convierte en una frontera que mantiene la estructura espiritual de la comunidad. No se trata solamente de lo que entra al cuerpo, sino de lo que esa disciplina preserva, una identidad que no se diluye en el mar de culturas circundantes. Por eso la Torá afirma que estas leyes son para hacer diferencia, un verbo hebreo ligado al discernimiento sacerdotal. Además, las leyes de pureza enseñan que acercarse al Eterno requiere orden. La impureza ritual no equivale a pecado, pero interrumpe la capacidad de participar en el santuario. Esto subraya que la vida cotidiana afecta la dimensión espiritual. Lo que se toca, lo que se manipula y lo que se come impacta la preparación para presentarse ante el Creador. En la mentalidad hebrea, la santidad es integral, no compartimentalizada. No existe una vida sagrada dentro del tabernáculo y otra normal fuera de él. Todo acto es una oportunidad de vivir en armonía con el orden divino o de caer en desorden. En ese sentido, estas leyes son una escuela de atención plena. Obligan a tomar decisiones conscientes, a vigilar lo que se consume y a comprender cómo cada elección tiene repercusiones espirituales más amplias. El pasaje enfatiza repetidamente que ciertas prácticas generan impureza hasta la noche, recordando que la impureza no es permanente, tiene fin y solución. Esto enseña que la vida espiritual tiene ritmos y procesos de restauración. La impureza era una realidad temporal que invitaba a la reflexión y a la disciplina, no a la condena. En contraste con los pueblos vecinos que consideraban ciertas impurezas como señales de maldición o desagrado divino irreversible, la Torá presenta un enfoque equilibrado donde la impureza es un estado transitorio que requiere atención pero no define la identidad. Así, el Eterno educa a su pueblo a tomar en serio lo santo sin caer en supersticiones o fatalismos. La santidad sigue siendo un llamado, no una condición de perfección inalcanzable. Finalmente, el capítulo culmina con una declaración poderosa: seréis santos porque yo soy santo. Este es el fundamento teológico de todas estas distinciones.
El pueblo no se santifica por imitar a otras culturas ni por seguir normas sociales, sino por reflejar el carácter del Eterno. La santidad no es un adorno, es la esencia de una relación. Al aprender a distinguir entre lo limpio y lo inmundo, Israel imita el acto creador del Eterno, quien desde Génesis separa luz de tinieblas, aguas de aguas y tierra del mar. La distinción es un acto divino, y el ser humano, al practicarla, participa del orden sagrado de la creación. La dieta, entonces, se convierte en un ejercicio diario de recordar quién es el verdadero legislador y qué identidad se debe guardar frente a un mundo lleno de mezclas espirituales y culturales. El llamado a la reflexión es profundo. ¿Hemos perdido la capacidad de distinguir? En una generación donde todo parece relativo, donde lo puro y lo impuro se mezclan sin resistencia, la Torá nos recuerda que la santidad comienza con la claridad. No todas las influencias son saludables, no todas las prácticas son compatibles con una vida consagrada, no todo lo permitido por la sociedad es apto para un corazón dedicado al Eterno. Este pasaje nos invita a revisar nuestras costumbres, nuestras decisiones y aquello que dejamos entrar en nuestra vida física y espiritual. Discernir sigue siendo un acto sacerdotal que debe ejercerse cada día. El Eterno sigue llamando a su pueblo a vivir con identidad, orden y propósito, recordándonos que la verdadera libertad no está en consumirlo todo, sino en elegir conforme a su sabiduría. Ser santos en lo cotidiano es seguir distinguiendo. Elohim, fuego de Dios, arde en mi corazón.